quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado vivir por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin lugar, haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, la quiero yo invertir. Así es, amigos. Les quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, respecto a las autoridades terrenales. Y dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Amén. Sabemos que autoridad significa el derecho de gobernar. Toda autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Aprendimos que la rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. En esta lección vamos a aprender una verdad muy importante. Para ser totalmente obediente a Dios, debemos obedecer la autoridad delegada por Él. Gran pregunta: ¿qué es una autoridad delegada? Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda autoridad pertenece a Dios, pero si Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Primero, autoridad directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Número 2, la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para lo que representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, etc. son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Las 4 clases básicas de la autoridad. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 áreas básicas de la autoridad. Primero, la familia. Segundo, el gobierno. Tercero, la iglesia. Y cuarto, el trabajo. Consideremos cada una de estas 4 clases de autoridad. Número 1, la familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. La Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso lo puede leer en Efesios capítulo 5 versículo 22. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Esto pueden leerlo en Colosenses capítulo 3 versículo 20. En la familia de Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar.
Lo correcto es que sean obedecidos. La Biblia dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En Efesios capítulo 6, versículo 1. Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia, pero por ejemplo, obedece a tus padres si tienen razón, o si tú crees que tienen razón, o si no se interponen a lo que quieres hacer, o si te mandan a hacer las cosas de una forma amable y agradable. Pero el joven que desea agradar a Dios no usará estas excusas, en cambio escogerá obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También es el responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 2. Número 2. El gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad y en toda piedad y decoro. Ver 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Profesores, policías, jueces y funcionarios locales y federales, todos son autoridades delegadas por Dios. Puesto que representan la autoridad de Dios, debemos obedecerles. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley. El estudiante de la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestra respeto hacia los maestros. Cuando no hace esto, deshonra a Dios. Como seguidores de Jesucristo debemos regir nuestras vidas por el principio de obediencia. La Biblia dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos al César, el Señor les respondió: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. Número 3. La iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros. Debemos someternos a la autoridad de la iglesia delegada por Dios. La Biblia dice: obedecer a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos verán por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Respecto a los ancianos, la Biblia dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 2 al 3. Y número 4, el trabajo. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. La Biblia dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Aquí la palabra siervo significa sencillamente un empleado, una persona que es empleada por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles,
sino también aquellos con quienes es difícil llevarse bien. La Biblia dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Con relación a nuestros empleos, Dios quiere que cada creyente trabaje como si lo estuviera haciendo para el Señor Jesús. Un joven tenía dificultades para desempeñar su trabajo. Su actitud no era buena y la calidad de su trabajo era tal que su patrón no estaba contento con él. Un día el consejero de la sociedad de jóvenes le hizo esa pregunta: supongamos que Jesucristo mismo fuera el gerente de esta empresa, ¿cambiaría eso la calidad de tu trabajo? Él contestó: desde luego que sí, lo haría lo mejor posible todo el tiempo. El consejero le dijo: ¿sabes que Dios quiere que con sinceridad tú hagas tu trabajo como para el Señor Jesús? Luego yo leyendo este versículo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. La Biblia dice que los jefes también tienen responsabilidad ante Dios. Deben ser buenos con quienes trabajan para ellos, reconociendo que tienen un Señor en el cielo. La Biblia dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios capítulo 6, versículo 9. Preguntas sobre la autoridad. Puede ser que tengas preguntas respecto a la autoridad. Trataremos de contestar algunas. Supongamos que pienso que mis padres están equivocados respecto a algo. ¿Debo aún obedecerles? La relación entre los hijos y sus padres es tan importante a los ojos de Dios que Él la hizo el tema de uno de los 10 mandamientos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tu día sea largo en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Amén. Que Dios te bendiga. Está demostrando su amor. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos como nuestros ojos velados en tiempos de aflicción y no le podemos ver. Pero si tú permites que tu corazón abra sus ojos, le vas a poder ver, porque Él siempre está presente. Eres su hijo, Él te ama. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor les ama. Sí, Señor, nos amas. ¿Cuántos lo saben, pero lo saben con el corazón? Porque hay una gran diferencia entre saberlo con la mente. Todos lo sabemos con la mente, lo hemos escuchado, se nos ha predicado muchas veces acerca del amor de Dios. Hemos leído en la Biblia que Dios nos ama. Pero cuando tú pasas esa información de la mente al corazón, es una verdad que te transforma, es una verdad que te hace libre, es una verdad que te hace sentirte especial cuando caminas por la calle. ¿Cuántos de ustedes se sienten especial cuando caminan por la calle? Sabes que eres amado por Dios. Y Dios no solamente te ama, Dios encuentra placer en ti. ¿Sí sabías eso? Que Dios encuentra deleite en ti. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que Él iba saliendo de las aguas, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y luego se oye una voz, la voz de su papá, la voz del Padre, diciendo de Jesús: este es mi Hijo, al que yo amo, y el cual me trae mucho deleite, mucho placer. Mucho placer, mucha alegría. Y tal vez tú digas: bueno, yo puedo entender que Dios encuentre deleite y placer en su Hijo Jesús. Él es santo, Él es puro, pero en mí Dios va a encontrar placer. Bueno, déjame decirte que el amor de Dios es perfecto. Y con ese amor eterno y perfecto con el que el Padre ama a su Hijo Jesús, con ese mismo amor te ama a ti. Eso quiere
quiere decir que Él te ama de la misma manera, se deleita en ti y encuentra placer. Eso lo entendemos mucho mejor cuando somos padres de familia. Yo tengo 3 hijos, un hijo, 2 hijas. Yo digo niños todavía, aunque ya no están tan niños. Pero déjame decirte que mis hijos me traen tanto deleite y tanto placer. Es más, ni siquiera se tienen que portar bien para traerme placer, para traerme deleite. Me traen deleite porque son mis hijos, nada más por eso. Una vez estaban mis hijas jugando en el patio